bien, nos acompaña Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y le damos por supuesto la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y parece que todo está caminando ya para el proceso electoral, ¿no? Bastante bien, muchísimas gracias por su compañía. Durante un proceso electoral, como bien ha mencionado, no solo trabajan los entes electorales y las organizaciones políticas, existen también otras instituciones, espacios que a propósito de este proceso electoral han venido trabajando. Por ejemplo, ¿qué ha estado haciendo la Mesa de Concertación? La Mesa acompaña todos los procesos electorales que hemos tenido en el país desde la creación de la Mesa, que fue justamente a propósito del proceso electoral de la transición, ¿no? Con Valentín Paniagua. Sí. Y hemos cumplido varias actividades para este proceso electoral. Uno primero, que es muy importante, es el balance de cómo están quedando las gestiones, porque ese es el punto de partida para conversar con los partidos, con los movimientos regionales, sobre lo que pueden encontrar para su región y cuáles son las opciones de política pública. La idea aquí es que ellos conozcan cuáles fueron los compromisos, cómo se ha avanzado, qué cosas han quedado pendientes, y con base en eso viene la siguiente etapa: poner a disposición de todos los partidos que participan en el proceso, de todos los movimientos, toda la información que hay para su región. Estupendo. Hemos juntado la data disponible de diversas fuentes, la hemos acercado a los partidos y hemos identificado en esa data temas claves para la región. En paralelo, y creo que eso también es importante, hemos hecho una consulta a más de 80.000 ciudadanos y ciudadanas, ¿no? 28.000 de ellos niños menores de 18 años, que no votan, pero que sus preocupaciones deben ser una parte importante de las propuestas de los candidatos. Y hemos identificado cuáles son esas prioridades que tienen los ciudadanos en torno a lo que se llama la Agenda 2030, que es el compromiso que tenemos todos los países del mundo para lograr un desarrollo sostenible, para que nadie se quede atrás, es el lema de este compromiso global. Con esos elementos hemos conversado con los equipos de los partidos y después con los candidatos para suscribir lo que nosotros llamamos acuerdos de gobernabilidad. Fíjate cómo está, ¿no? Hay el acuerdo anterior, un balance del acuerdo que está pendiente, que es importante para los ciudadanos, y con base en eso, ¿cuál es el nuevo acuerdo? Ojo, estos acuerdos regionales están en el marco del acuerdo nacional y de las políticas de Estado. Claro, tiene que ir en la misma dirección, ¿no? Exacto, porque lo que necesitamos es que lo que se haga en lo local, en lo regional y en lo nacional empuje, ¿no?, el carro en la misma dirección. Y la dirección es una: buscamos que todas las personas tengamos el derecho a vivir bien, digna y plenamente, ¿no? Miren ustedes qué importante, ¿no? Va a cambiar la autoridad, sin embargo las políticas tienen que seguir su curso y tiene que haber un pleno conocimiento de eso que usted mencionaba al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que esta nueva autoridad va a encontrar? No con el ánimo seguramente de hacer un seguimiento exhaustivo, ¿no?, ni escudriñar en la información, quizás sí, ¿no? Sí, pero pero en el buen sentido. Exacto, para bien, ¿no? Porque la responsabilidad de la mesa es aprender de la experiencia, con un aprendizaje colectivo, y en torno a eso ir viendo cómo mejoramos las políticas, porque las políticas no es solamente que estuvieron bien en un momento, hay que irlas mejorando, uno aprende en el proceso. Han habido estrategias, han habido acciones que responden a una política, no todas quizás han funcionado, algunas sí. O son insuficientes, y al ponerlas en práctica tú estás viendo que te faltan atender otros aspectos, y entonces parte del proceso va en esa dirección. Y entonces esas propuestas se han discutido, como comentábamos, con los equipos técnicos de los partidos, y se han suscrito acuerdos en todas las regiones del país. 93% de los candidatos y candidatas que participan en el proceso electoral regional son suscriptores de estos acuerdos de gobernabilidad, y que lo que buscan es justamente con objetivos, con metas, con indicadores, tener una herramienta de gestión que nos permita ir aprendiendo todos, ¿no?, en este proceso de desarrollo local y regional, ¿no? Ahora, ¿quiénes participan en esta evaluación previa que se hace junto a autoridades? Aquí es muy importante, porque los que participan en la evaluación previa son las autoridades salientes, son los equipos técnicos del sector público que está en la región, y son también las organizaciones de sociedad civil en sus diversos estamentos. ¿Como veedores? No, porque la evaluación es conjunta. Nosotros hablamos de seguimiento concertado, así como hay un acuerdo que se suscribe entre los candidatos y la sociedad regional, hay un seguimiento de ese acuerdo. Que también se acuerda.
que también es parte del proceso, ¿no es cierto? Venir, exactamente. Entonces, estos elementos se han reunido. Fíjate, en las actividades que hemos hecho conjuntamente con el jurado, porque hemos apoyado la capacitación de candidatos, parte de lo que hemos presentado tiene que ver con estos elementos, qué tipo de información hay, cómo se puede mejorar el conocimiento de la región, cómo estos elementos pueden ser incluidos en los planes de gobierno que las candidaturas se han presentado. Una cosa que hemos hecho adicionalmente es evaluar los planes de gobierno de los candidatos, no para hacer un juicio, sino para encontrar esos elementos comunes, ¿no?, que pueden ser la base de los acuerdos de gobernabilidad. Bueno, claro, porque los candidatos no solo reciben este balance de la gestión anterior, sino que además también los temas claves que mencionaba usted, que se ha hecho, ¿no?, esta encuesta nacional. ¿Cuáles son esos temas claves? Y me comenta también lo que he encontrado sobre los planes de gobierno, si van por esa línea, ¿no? Me desafías porque la memoria no es tan buena. Fíjate, la consulta tenía que ver con los 17 objetivos y se les pedía a los candidatos en 2 paquetes, ¿no?, que elijan 3 y 3 que les parecían más importantes. Te menciono los que tengo en este momento en la cabeza, porque aparecen... en el caso, no puedo diferenciar entre los adultos y los niños porque tienen resultados muy parecidos. Los temas claves tienen que ver con educación, con salud. Para los adultos, más salud que educación. Para los chicos, más educación que salud, ¿no es cierto? Agua, que también es un elemento clave para la vida, que aparece en ambos. Energía es un punto que los chicos destacan, creo que son más sensibles a la falta de energía con los equipos de ahora, son parte de los puntos. Y reciben esa educación también en el colegio, ¿no? Sí. Algo que de repente los adultos olvidamos. Sí, porque además la energía va vinculada a pensar en energías alternativas. Y bueno, otro tema clave es finalmente poner fin a la pobreza en todas sus formas, ¿no? Estos son elementos que aparecen como muy sustantivos, pero además hemos hecho un trabajo más cualitativo para el caso de los niños, porque hay algunos temas que no necesariamente aparecen los derechos de las mujeres. Ajá, sí, claro, ¿no?, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Exacto, que aparece muy importante, y eso se conecta con un punto que mencionan los chicos y las chicas en grupos más focales, por así decirlo, en talleres, ¿no? Y donde el tema de la violencia de la que son víctimas niñas y niños, ¿no?, es un punto de preocupación. Entonces hay una agenda que toca todos los temas sociales, económicos. En el tema económico no te he mencionado el tema de trabajo, ¿no? Y desarrollo económico, empleo digno, ¿no? Que es un empleo que es un concepto básico también de la Agenda 2030. Que es muy importante, y además para un problema del país. El 75% de nuestros trabajadores no lo hacen en condiciones de debida protección de los derechos laborales. Trabajan en la informalidad. Exactamente. Bueno, teniendo en cuenta entonces el balance, la información, ¿no?, el análisis, el seguimiento que se le ha hecho a los planes de gobierno, ¿qué tan en contacto están entonces los candidatos, las candidatas, ¿no?, que van a disputar un sillón? Pocas candidatas, es cierto, que van a disputar un sillón, ya sea municipal, regional, ese domingo 7 de octubre, con estas realidades que ustedes conocen también? Hemos revisado todos los planes de gobierno y hemos buscado, porque ese es nuestro esfuerzo, es destacar los elementos en común o proponerles a las listas, cuando no han tocado estos temas en común, la posibilidad que la incorporen en sus propuestas programáticas, y eso es lo que se refleja en los acuerdos de gobernabilidad. Ahora, te confieso, nosotros ya no estamos viendo el proceso electoral, estamos viendo el proceso siguiente, y es cómo trabajar con las nuevas autoridades, ¿no?, la implementación de estos acuerdos, ¿no?, y cómo la sociedad civil va a estar en condiciones de acompañar este proceso. Esa es ya nuestra tarea, y sí nos falta una cosa, es hacer entrega oficial, como lo hemos hecho en otras oportunidades, al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, del paquete de los acuerdos de gobernabilidad. Como se hacen en todo el país, estamos recogiéndolos para poderlos entregar ordenadamente al jurado, ¿no? Bueno, que como usted ha mencionado, me parece algo bastante positivo, la mayoría de candidatos y candidatas han firmado esos acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Así es. Y creo que ese es un marco valioso, ¿no?, porque lo que nos permite es ir bien. Una cosa que no he mencionado es que no solamente converger entre los 3 niveles de gobierno, sino buscar que regiones cercanas, ¿no?, tengan marcos de acción comunes, de tal manera que, de ser el caso, pueda haber cooperación entre las regiones, que también es un elemento muy importante. Hemos tenido la experiencia de las mancomunidades. En la Mancomunidad de los Andes, por ejemplo,
se ha trabajado temas como anemia, ¿no? Y un trabajo conjunto y responsabilidad de las autoridades salientes para enfrentar ese tema como una de las prioridades de la mancomunidad. Y en esa línea hay otras experiencias. Claro, ¿no? Estamos hablando de realidades similares, además, ¿no? Que hay que aprovechar, digamos, ese escenario para que las acciones vayan siempre dirigidas. O donde pueda haber complementariedad. Fíjate, una cosa interesante en el caso de la Mancomunidad de los Andes, que incluye a Ica, por ejemplo, es, si tú miras Ica y Huancavelica, son dos realidades muy distintas, ¿no es cierto? Y sin embargo están unidas por el problema del agua. Una tiene el agua que la otra necesita. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esa relación no sea perversa, sino sea virtuosa, ¿no? Y esos son los desafíos de la concertación. Estupendo. Le consulto, sí, antes de finalizar, cuál ha sido la respuesta de los candidatos, las candidatas, por encima de la firma de los acuerdos, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de las acciones concretas que esperemos emprendan ya a partir de enero. Nosotros lo que hemos aprendido es que hay una lógica de campaña y una lógica de gestión. Eso, claro, en campaña todos aceptan todo. Casi. Nosotros no aceptamos a todos, en el sentido de que no nos interesa que los candidatos firmen por firmar. Muy bien. Discutimos y trabajamos con sus equipos técnicos o bilateralmente o en grupo, porque hay de estas dos experiencias a nivel nacional, y con base en eso, ¿no?, se construye un vínculo con los equipos técnicos y con los equipos políticos, ¿no? Muy bien. Si tuviéramos que recordar cuáles son aquellos temas prioritarios que tienen que ser resueltos por nuestras futuras autoridades, contemplando, por supuesto, las diferentes necesidades, ¿no?, que hay en cada región de nuestro país, ¿cuáles serían? Yo creo que hay algunos temas que aparecen y son convergentes con estos temas de preocupación, ¿no? De hecho, el tema de la pobreza como tal aparece tratado a través de manifestaciones de pobreza, y las agendas son diferentes entre Lima, por ejemplo, que es más bien una gestión urbana, de las otras gestiones regionales. En las otras gestiones regionales, además, el gobierno regional tiene responsabilidades en áreas como salud o como educación. Entonces, esos son temas importantes en las agendas regionales, más fuertes que en el caso de Lima, donde la responsabilidad de los servicios es del gobierno nacional. Entonces, sí hay diferencias en esas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, la responsabilidad principal de salud es del MINSA, directamente, a través de las direcciones de salud. En las regiones son las direcciones regionales de salud. Sin embargo, hay temas comunes. El tema de la anemia, por ejemplo, el tema de la buena nutrición son temas comunes, ¿no? El tema de embarazo adolescente es un tema que hemos planteado y que está presente. En nuestra Amazonía mucho, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Hay regiones en las cuales el tema es mucho más importante y tiene más fuerza. Y hay temas que sentimos que hay que trabajarlos más. O sea, que los acuerdos hay que darles más vueltas y potenciarlos, porque son problemas más nacionales de los que parecen y no están suficientemente abordados en algunas regiones. Ya digo, nosotros reflejamos el consenso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos una opinión técnica sobre temas que hay que reforzar. Muy bien, esa es la visión que necesitamos, por supuesto, para impulsar el desarrollo de nuestro país. Usted mencionó, ya con esto finalizamos, que ya no están ciertamente en la etapa del proceso, porque claro, estamos a unos días nada más y no están en la etapa del post-proceso electoral, ¿no? Y el seguimiento, por ejemplo, que tiene que hacer el ciudadano común y corriente, ¿qué mensaje tendría para él que está a unos días de tomar una decisión vital, crucial para el desarrollo de su comunidad? Yo creo que todos los ciudadanos en el país, y eso sí lo siento y lo veo en todos los acuerdos, tienen una preocupación por el problema de la corrupción. Y hay la queja de la gestión pública por temas de corrupción. Yo diría que los ciudadanos no podemos abandonar esa cancha. Y el elemento más importante para pelear como ciudadanos con la corrupción es tener el ojo abierto a cómo se ejecuta el gasto. Y la gente dice, oye, pero ¿dónde consigo información? Eso. La información existe. Fíjese, los portales de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contraloría General de la República, son herramientas, a veces menos amigables de lo debido, pero son herramientas a través de las cuales podemos informarnos cuántos recursos están llegando para mi localidad, para salud, para educación, en qué se están asignando esos recursos, de los proyectos, cuáles se están ejecutando, cuáles se han paralizado, por qué. El por qué el ciudadano puede ayudar a identificar qué razones hay, ¿no? Y no esperar quizás hasta que un problema nos afecte directamente, sí, ¿no? Porque siempre esperamos, sí, ¿no? Que llegue el momento de la denuncia, ¿no? O entender o ver la denuncia pública por algún medio o por algún vecino que no fuimos nosotros, así es, ¿no? Y ahí es que reaccionamos. Creo que ese elemento es clave y aquí la relación con los medios también es muy importante, ¿no? Yo quiero subrayar ese punto porque
porque sí creo que los medios tienen una función pedagógica, ¿no? No es no solamente informar o hacer noticia, entendido como hacer escándalo, ¿no? Sino poner una información que permita efectivamente a las personas hacernos un criterio y aprender, ¿no? De una situación crítica, aprender para tener una lógica preventiva en otra situación, ¿no es cierto? Eso, la educación ciudadana. Y el aprendizaje del ciudadano, ¿no? O sea, no hay que esperar tener que a la uno le apertura enseñe. también. Exacto. No cambiar de canal en los informes. Eso, pues, ¿no? Se respeta evidentemente que cada medio de comunicación tenga su expertise, ¿no? Su línea de camino, sin embargo, sí debe ser una responsabilidad del Estado seguramente resguardar la información, ¿no? Que hayan medios en los que efectivamente el televidente pueda ser informado, educado sobre temas cruciales como cómo vivo yo mi ciudadanía, ¿no? Mis derechos, mis deberes. Temas de publicidad, ¿no? En el sentido de publicidad del Estado, por ejemplo, la campaña de salud que se ha empezado en estos días, ¿no? No está teniendo la difusión necesaria para que tenga el impacto que necesitamos como país, por mencionar un tema, ¿no? Yo sé que es un tema polémico, pero creo que todos sentimos que es muy importante que la información para del temas Estado... cruciales. Sí, ese ¿no? es el de salud, punto. porque finalmente ese esfuerzo y esa utilización, ojo, del recurso público, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene si es que la gente no sabe? Yo creo que todos se le está brindando un servicio. Sí, yo creo que todos estamos preocupados por un mal uso de los recursos públicos y creo que ese es el lado positivo. Pero a veces no siempre el remedio, ¿no es cierto? Es el indicado para la enfermedad. Entonces, ahí tenemos un desafío para encontrar las buenas prácticas, ¿no? Por supuesto, bueno, pues esto que usted menciona es muy cierto, ¿no? El recurso público se ha convertido afortunadamente ya, ¿no? En una preocupación de los peruanos, ¿no? Queremos que el dinero, ¿no? El recurso, en fin, sea utilizado para el desarrollo, para nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestras familias. Y creo que el otro lado que es importante y lo estamos viendo es el tema de si hay una caída en la recaudación, lo que se llama la presión tributaria, el ciudadano, la ciudadanía podemos contribuir a mejorar esa recaudación, por ejemplo, pidiendo nuestra boleta o nuestra factura, ¿no? Cuando recibimos un servicio, ¿no? Y pagamos por él. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, don Federico, por habernos acompañado esta mañana. Sin duda, agradecemos la información que nos ha brindado porque podemos entender, ¿no? El trabajo que se está desarrollando en este momento. Repetimos, no solo los entes electorales, las organizaciones políticas, sino también instituciones como la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que ha tenido a bien juntarse, ¿no? Firmar esos acuerdos de gobernabilidad para el progreso de nuestro país en sus diferentes regiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a la ciudadanía, por supuesto. Muy bien, hacemos una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más.